Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a complementar, ¿no? El tema de sistema digestivo, ¿no? Hablamos, ¿no? En el video anterior, ¿no? Hablamos del tubo digestivo en general y las funciones de los distintos órganos de ese tubo digestivo, pero a grosso modo también hablamos del papel que cumplen algunas glándulas anexas a este aparato digestivo, ¿no? Sabemos que las glándulas anexas son las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, ¿sí? Entonces también vamos en esta parte a tocar los puntos claves de estas glándulas y el papel que desempeñan en el proceso ¿no? de la digestión de los alimentos. ¿Ya? Bueno, las glándulas salivales, como su nombre indica, pues producen saliva. Se produce aproximadamente al día entre 1 a 1.5 litros de saliva. ¿Ok? Las glándulas salivales están distribuidas, ¿no? Hay dos grandes grupos, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las mayores producen el 95% y las menores el 5%. Dentro de las mayores hay tres tipos: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Como pueden ver en la imagen, ¿sí? Esta de acá son las parótidas, son las más grandes, ¿sí? Estas son las submandibulares y estas son las sublinguales. Debajo de la mandíbula, sublinguales debajo de la lengua. De las tres, las que producen la mayor cantidad de saliva son las submaxilares, ¿ok? ¿Sí? Acá no se cumple la lógica, por ser más grande produce más, no necesariamente, ¿ya? Entonces las submaxilares son las que producen la mayor cantidad, luego vienen las parótidas y luego vienen las sublinguales, ¿ya? Las parótidas, como pueden ver, son las más grandes y tienen un conducto acá, ¿sí? Este conducto secretor es el conducto excretor es el conducto de Steno. Las glándulas submaxilares tienen un conducto, además el conducto de Wharton, y las glándulas sublinguales tienen su conducto de Rivinus, ¿ya? ¿Sí? La inflamación, las parótidas se pueden inflamar por un tema viral, ¿sí? Son las llamadas famosas las paperas, ¿ya? Y las glándulas salivales menores, las que producen solo el 5% de la saliva, están ampliamente distribuidas en boca, ¿no? Tenemos las glándulas salivales menores, las linguales, las labiales, las palatinas, las molares, las bucales, ¿no? Son pequeñas, ¿no? Por eso producen el 5% de la saliva, ¿ya? Y bueno, la saliva ya sabemos que tiene muchas funciones. Uno de los principales componentes de la saliva es la tialina o alfa-amilasa salival, que es una proteína que inicia con eso la digestión química de los alimentos, ¿sí? Sobre todo de los carbohidratos. Esta tialina actúa sobre los carbohidratos. Recuerda, la digestión química no empieza en el estómago, empieza acá, en boca, por la presencia de esta enzima llamada tialina o alfa-amilasa salival, ¿ya? Entonces, a grosso modo, y actúa sobre los carbohidratos, no olvidar eso, un detalle importante. El hígado, ¿no? Es un órgano voluminoso que presenta función, es una glándula mixta, porque también produce una hormona, también produce la bilis, ¿sí? Está localizado en el abdomen a nivel de una cavidad llamada, una región abdominopélvica llamada el hipocondrio derecho. Ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Debajo del diafragma. El hígado tiene una unidad anatómica funcional, que es el lobulillo hepático, ¿ya? Y la célula representativa, ¿sí? de este órgano es el hepatocito, que son los responsables justamente de producir la bilis, no olvidar eso, ¿ya? Más adelante vamos a ver el papel de la bilis, incluso lo mencionamos la clase pasada también, ¿ya? Ahorita lo vamos a mencionar también. Y bueno, acá están todas las funciones del hígado. Muy aparte de producir esta secreción llamada bilis, ¿sí? Que su papel principal es emulsificar las grasas. ¿Qué significa? O sea, las grasas se presentan como gotas grandes. ¿Qué hace emulsificarlas? Las hace gotas más pequeñas y de esa manera hace de que las enzimas puedan actuar sobre ellas, ¿ya? Ese es el trabajo de la bilis, ¿ya?
el hígado también produce varias sustancias, por ejemplo, produce una hormona llamada la somatomedina C, y eso lo mencionamos cuando hablamos del sistema endocrino, ¿no? Esta hormona interviene en el crecimiento de los huesos y músculos, ¿ya? Hay que recordar eso. También se encarga del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. Ese es el trabajo del hígado. También se sintetiza factores de coagulación que son necesarios para el proceso de la coagulación sanguínea. Cumple una función de detoxificante, es decir, todas las toxinas tienen que pasar por el hígado para luego, como una especie de purificador, ¿no? Entonces, hay muchas sustancias que son tóxicas y que hacen trabajar mucho al hígado, por ejemplo, el alcohol, ciertas sustancias que justamente tienen que pasar por el hígado para su neutralización, ¿ya? También el hígado almacena muchas vitaminas, ¿sí? Como por ejemplo la vitamina A, D, B12, la vitamina K, y también almacena el hierro, ¿ya? Entonces, esta es la importancia de este órgano, ¿sí? También el hígado tiene una función hematológica, ¿no? Viene de la sangre. ¿A qué se refiere? Que el hígado también en la etapa fetal principalmente se encarga de la hematopoiesis, que es el proceso de la formación de sangre. Y también, profesor, y en la etapa adulta hay el hígado también, sí, pero en menor cantidad. Donde ocurre en un adulto, la mayor cantidad, la formación de sangre, donde ocurre principalmente en la médula ósea roja de los huesos. Pero en el hígado también se da, pero en menor cantidad. Sí, también el hígado se encarga de la hemocateresis. ¿Qué es la hemocateresis? El proceso contrario a la hematopoiesis, que es la destrucción de células sanguíneas ya envejecidas, para una renovación. Entonces, te das cuenta, el hígado tiene muchas funciones importantes, pero para nosotros, sí, lo que nos interesa es justamente esta parte que es con respecto a la bilis, ¿no? Porque estamos hablando del sistema digestivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿ya? Seguimos. Bueno, hay una relación entre el hígado y el alcohol, hemos dicho, y esto de acá resume de una manera práctica el trabajo, dice, o sea, el papel de detoxificante que realiza el hígado. Si por alguna razón, dice, llega a penetrar en el hígado alguna sustancia nociva, este de inmediato actúa para convertirla en inofensiva, lo neutraliza. El alcohol es la más agresiva de estas sustancias, no importando la forma en que se tome, pues el hígado metaboliza el 95%. La forma más benigna del trastorno hepático producido por el alcohol es la aparición de una creciente cantidad de grasa en las células que forman este órgano. Por eso el hígado graso parece más grande, y amarillento. Afortunadamente el hígado tiene un notable poder de regeneración y cesa obviamente el causante, ¿no?, va disminuyendo, o sea, se deja de consumir alcohol. Por lo general se recupera y vuelve a gozar de una buena salud. Esa es la característica del hígado. Ok, el hígado cumple una función de neutralizar las toxinas. Y una de estas sustancias tóxicas que entra al cuerpo es el alcohol. Entonces, por eso siempre se recalca esto, la relación entre el hígado y el alcohol. El alcohol hace que el hígado trabaje demasiado, tanto así que lo inflama. ¿Ok? Entonces, esto es, pero ojo, el hígado tiene esta capacidad de regeneración, pero también va a depender en qué grado, pues, ¿no? Si tú de repente lentamente vas disminuyendo la presencia, por ejemplo, del alcohol dentro del cuerpo, definitivamente el hígado le va a dar la capacidad de regenerarse y funcionar como debe ser, ¿ya? Otra estructura importante dentro de la glándula sanguínea es la vesícula biliar. La vesícula biliar solamente tiene la función de almacenar la bilis que es producida por el hígado, ¿ok? Hay que quitarnos esa idea de que muchos pensaban que la vesícula biliar es la encargada de producir la bilis, no es así. Se encarga de almacenar nada más. Es un receptáculo músculo membranoso
ubicado en la superficie inferior del hígado, que tiene con la función almacenar y concentrar la bilis. ¿Ok? Y bueno, esta parte también importante, otra glándula mixta, porque aparte de producir una secreción que lo vierte sobre una cavidad, en este caso el jugo pancreático, también esta glándula produce hormonas. Por eso al páncreas, al igual que el hígado, se le considera una glándula mixta. ¿Ya? Bien claro dice acá, es una glándula mixta endocrina y exocrina, ubicada en el epigastrio. ¿Sí? Entonces, la estructura general de este órgano dice que tiene un páncreas exocrino, que representa el 99% del peso de esta glándula, y un páncreas endocrino que representa el 1% de su peso. ¿Sí? Hablemos del páncreas exocrino, que es lo que realmente nos interesa porque justamente estamos hablando del sistema digestivo, ¿no? El páncreas exocrino dice está constituido por un grupo de células denominados acinos pancreáticos. Estas células van a secretar justamente lo que nosotros llamamos el jugo pancreático, ¿sí? Que es una mezcla de líquidos y enzimas que son necesarias. Y vamos a encontrar enzimas, ya eso lo hemos mencionado en la clase anterior, como la trixina, ¿no? La quimiotrixina, la carboxipeptidasas, que actúan principalmente sobre proteínas, ¿ya? No olvidar ese detalle importante, ¿ya? Entonces, ahí es justamente lo que yo les mencionaba sobre el jugo pancreático, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Como dice acá, es una mezcla de líquidos y enzima. Principalmente, ¿qué contiene? Agua. Agua. En el jugo pancreático vamos a encontrar agua. ¿Sí? Es un líquido alcalino, o sea, su pH es superior a 6. Acá dice que es 8. Y bueno, el jugo pancreático, al igual que la bilis, se secreta principalmente en respuesta a la presencia del quimo a nivel del duodeno. Tú sabes que el quimo se forma en el estómago y cuando ya el quimo pasa el píloro, que es el esfínter de unión, ¿no? De separación entre el estómago y el intestino delgado, ya cuando el quimo pasa el píloro, ahí automáticamente se secreta el jugo pancreático y la bilis, y también lo recibe el jugo intestinal, ¿no? Entonces ahí se ha formado una nueva mezcla, y esta nueva mezcla es justamente el quilo, ¿no? Entonces este quilo contiene pues todas estas enzimas que contiene el jugo pancreático, ¿no? Dice, está constituido por principalmente agua, que es el mayor componente de este jugo pancreático. Encontramos también sales como el bicarbonato, justamente es que el responsable de darle este pH alcalino, ¿sí? a esta nueva mezcla. Vamos a encontrar enzimas digestivas, ¿no? Las enzimas digestivas, como les mencioné, vamos a encontrar, estas tres que estoy resaltando acá, la trixina, la quimiotrixina y la carboxipeptidasa. Estas enzimas actúan sobre proteínas, y al actuar sobre proteínas, el objetivo es obtener los nutrientes de estas proteínas, y los nutrientes son los aminoácidos, ¿ya? En este jugo pancreático, muy aparte de estas tres enzimas, hay otras enzimas, por ejemplo, que atacan a las grasas, como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, ¿sí? La amilasa pancreática actúa sobre carbohidratos, y la lipasa pancreática actúa sobre, como su nombre indica, sobre las grasas, lipasa de lípidos. La ribonucleasa y la desoxirribonucleasa actúa sobre los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, para obtener justamente las bases nitrogenadas como nutrientes, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros obtenemos o vamos a tener dentro del jugo pancreático. Y bueno, y la parte endocrina, que definitivamente no involucra mucho el tema, pero es bueno mencionarla, ¿no? Ya que estamos hablando del páncreas. Representa el 1%, como lo mencioné acá. Miren, el endocrino representa el 1% del peso
justamente de esta glándula. Está constituido por células que producen hormonas que se agrupan formando pequeños conglomerados conocidos como los islotes de Langerhans, ¿sí? Esto de acá ha sido pregunta siempre en examen de admisión. Los islotes de Langerhans que corresponde a la parte endocrina de qué glándula? Del páncreas, definitivamente, ¿sí? Estas son células que producen justamente estas hormonas. Entre los principales tipos celulares hay células beta, alfa y sigma. Las beta que producen la insulina, la hormona, la famosa insulina, que es una hormona hipoglicemiante, disminuye los niveles de azúcar en sangre. Las células alfa secretan el glucagón, que es una hormona aumenta la glucosa en sangre, ¿sí? Y las células sigma secretan otra hormona distinta a la anterior, que es la somatostatina. ¿Ok? Entonces, muchachos, con esto hemos complementado la parte del sistema digestivo. Era necesario mencionar justamente la importancia de estas glándulas dentro de todo el proceso que pasa el alimento hasta su digestión. Ok, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.